Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves, pues tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión, pues bueno, me encuentro aquí en la Fuente de las Cibeles, pero me encuentro con... él es arquitecto, tiene una cuenta y se llama ExaArc. Así es, buenas tardes. Para que lo sigan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Estamos ahora aquí para hablar de una zona muy conocida, muy popular, tanto para nacionales como últimamente extranjeros, y bueno, la colonia Roma, que realmente lo que vamos a hablar es la colonia Condesa y sobre todo la Hipódromo Condesa, pero me gusta mucho empezar aquí para pues ir caminando y para ir conociendo un poco más del contexto de la zona y sobre todo de lo que vamos a ver hoy, que es arquitectura de 1900 a máximo 1950. Exacto, que hay mucho aquí, mucha tela de donde cortar, y para ponerlos en contexto, pues bueno, la colonia Roma, a principios del siglo XX empieza a fundarse en 1906 aproximadamente, y después pues pasa un poquito, y estando todavía presidente el general Porfirio Díaz, y después nos pasamos a la Condesa, que ahí ya es otra, bueno, ya se inaugura oficialmente en 1927, ¿no? Pero empieza ya a trazarse esta colonia como era Hipódromo Condesa, porque la colonia Hipódromo y la colonia Condesa, gracias hace mucho tiempo, en 1700, hablamos todavía si la fecha la ponemos más hacia atrás. ¿Por qué se llama Condesa? Por la Condesa de Miravalle, ¿no? Entonces, pero ahora, pues bueno, ya viene esta revolución mexicana, que es lo que vamos a hablar un poquito. Despuésito la gente, si tenía o no la capacidad económica solvente para poder construir ahí, porque eran casas enormes y era pues un lugar propiedad de esta condesa, pero pues que con el paso del tiempo lo van adquiriendo. Y de ahí un poquito vamos a platicar de eso, ¿no? Así es, sí, justo para hablar un poco también del tema de las colonias. Ajá. Las colonias, aunque suenen como de 1950, son pues mecanismos que se implementaron tras la Guerra de Reforma, estamos Ajá. hablando de 1862, y pues el objetivo, aparte de cerrar los conventos, rematar los lotes que tenían aquí los conventos, que eran tierras muertas tal cual, pues justamente era revalorizar un poco las tierras y la ciudad mexicana, mover la economía y sobre todo pues generar pues utilidad en estas tierras circundantes a la ciudad. Eran zonas muertas que no se utilizaban, el país estaba en crisis económica siglo XIX, se crean algunas colonias pues piloto, prototipo, como la colonia francesa, que esa estuvo más que muerta, la colonia de los arquitectos, que hoy en día es parte de la San Rafael, la primera como tal, la que tiene como el título de la primera sería Santa María la Ribera, la Cuauhtémoc, que eran distintas colonias que se unen ya en cierto año, la Juárez lo mismo, la Roma, y bueno, finalmente la Roma está entre este año de 1902, se va consolidando ya para 1910, llega la Guerra de Independencia y entre 1910 al 17 no hay absolutamente nada de crecimiento, y bueno, ya después hasta 1920, 1925 empiezan a surgir nuevos desarrollos, y pues uno de ellos es el Hipódromo Condesa y la Condesa como tal, que la Condesa también es de 1902, pero bueno, el crecimiento de la ciudad fue paulatino, llega la Revolución, pero realmente para decir que la Condesa como tal empieza a florecer sería 1920, y bueno, el hipódromo lo dejamos para el rato porque es muy interesante también. Sí. ¿Y por qué? Porque también existió un hipódromo, que era el hipódromo ahí mismo, y tiene esta forma Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Que es la del hipódromo, y también hay una toreo, ¿no? El toreo de la Condesa, que esta parte de la estructura en el 56 pasa a ser parte del toreo de Cuatro Caminos, mismo, ¿no? Un poquito también se empieza como a estratificar las zonas, ¿no? O sea, ya se empieza a ver Santa María la Ribera para una zona socioeconómica distinta a la Roma o a la Condesa. Sí, para recalcar un poquito, las colonias siempre estuvieron segmentadas para una clase social, mismo como pasa ahorita en el siglo XXI. La Roma se funda como una colonia de todos los servicios, con todas las amenidades. Sí, porque empezaba a haber agua, luz. Así como te venden hoy los desarrollos de todo, de lujo, con todas las amenidades, amenities ahora en inglés, con la plusvalía, era lo mismo hace 123 años. Pero, pues evidentemente, con una visión, con un tipo de cliente más porfiriano, más clásico. Tenemos los palacetes de esta zona de la Roma. Y acá en la Condesa es muy interesante porque veremos cómo evoluciona una sociedad post-revolucionaria
No quiero decir que con la revolución los burgueses huyen de México, sí hay mucha gente que huye, pero cierto sector social pues evoluciona a esta nueva era postrevolucionaria que pues se ve muchísimo también en la arquitectura. Se acabaron los palacetes, las villas, los chalets y se cambiaron por viviendas de clase alta, modernas. Veremos pues unos rasgos neocoloniales con mucho ornamento, así como las vanguardias, el Art Deco sobre todo. Exacto, que aquí lo vamos a ver mucho. Entonces recuerden, él está en las redes, en Twitter es donde tienes un mayor número de seguidores, 23,000 ya, ¿no? Y para que siga creciendo, pues ustedes vayan y síganlo como ExaArc. Así es, todo junto. Igual lo pueden encontrar en TikTok, en Instagram también están todos en el mismo nombre, es ExaArc, todo junto. Ya. ¿Y en TikTok bailas y todo? No bailo, pero tampoco voy a hacer 5 estilos arquitectónicos así, pero estoy tratando de que mi colección de fotos esté por allá también. Ya, que también es otra forma, ¿no? Porque eso uno piensa, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Un poquito en los millennials, que tú eres millennial, por supuesto, pero que no tan solo es para mostrarse así bailando, sino aprendiendo, ¿no? Puedes tener la red social, que esto es lo importante del contenido que le puedas dar. Sí, considero importante que a veces hay que llevar la academia a todos los sectores. ¿Por qué? Porque inevitablemente el lenguaje que usamos en la academia llega a ser muy técnico y no quisiera ser rebuscado, pero sí, que es un lenguaje que de una u otra forma ahuyenta al público general, al público que no le apasiona la historia, pero que de una u otra forma que es necesario que las personas conozcan dónde son, de dónde vienen, por qué vivimos de tal forma, por qué vivimos en caja de cristal, que a veces por no entender cosas tan sencillas de esto de la caja de cristal, no se cuida, no se preserva y hasta se rechaza y se demuele. Vamos a darle, porque pues esperemos no nos llueva, porque ya está chispeando, parece que va a llover, por ahí decía Pedro Infante, y entonces pues vamos a seguir aquí recorriendo a la Condesa. Ahorita vamos a hablar de las visitas que haces, para que también la gente se una, de estas cajas de cristal que a veces no entendemos, ¿no? Porque también tiene ahí, pues bueno, yo creo que empieza esto con la Torre Latino. El fenómeno de las cajas de cristal, sí, con el estilo internacional. Sordo Madaleno es uno de los principales promotores, Boris Alvin, y sí, esto es la última etapa del movimiento moderno, que pues como su nombre lo dice, es el estilo internacional. Pones esta caja en Timbuktu, lo pones en Londres, lo pones en Alemania, Berlín, Nueva York, y finalmente pues el contexto no importa, finalmente es el objeto arquitectónico situado en una ciudad que no importa tanto la ciudad. ¿Incluirías, por ejemplo, las oficinas de Pemex, la torre de Pemex y el World Trade Center? ¿O el Hotel de México anteriormente? Por ejemplo, estos serían dos ejemplos arquitectónicos ya posterior al movimiento moderno. Ya estamos en una era postmoderna, donde sí, ya lo internacional y lo global es parte de, pero no lo catalogaría tal como ni caja de cristal ni estilo internacional, porque eso se refiere más a años 50 y 60. Bueno, nosotros pues por aquí vamos a estar. Gracias, cuídense. Bueno, síganos. Ya estamos en el primer punto, que aquí es Colima y Oaxaca, y pues donde está esta tienda, donde anteriormente existía otra cosa. Sí, tenemos aquí el Toreo de la Condesa, que como su nombre lo dice, también se debe por el nombre de la Hacienda de la Condesa, que no lo habíamos hablado, pero la hacienda se encontraría hoy en día donde es la Embajada de Rusia, allá muy cerca del edificio Ermita, y todos los terrenos de la Hacienda de la Condesa llegaban hasta acá, hasta Avenida Chapultepec, hasta lo que después se convertiría en Avenida Insurgentes, y limitaría un poco con Viaducto, que después allá sería la colonia Escandón. Pero bueno, la colonia se empieza a fraccionar en 1906 en partes, en 1902, 1906, y por esos años se quería el Toreo de la Condesa. Recordemos que Benito Juárez había prohibido las corridas de toro, después Porfirio Díaz medio lo aprueba y luego lo deroga, luego lo vuelve a prohibir, y finalmente tenemos pues un toreo muy importante, muy famoso, que es el aquí. Afortunadamente hay fotografías. Sí. Y bueno, finalmente en 1916 Carranza lo prohíbe, se deroga la ley, y bueno, esto de las corridas de toro, que es un tema tan controversial, desde el siglo XIX ha estado entre prohibiéndose y derogándose y etcétera. Pero bueno, este toreo estuvo muy famoso hasta los años 40, cuando inauguran el toreo allá en Cuatro Caminos. Entonces se desmantela. También hubo un problema aquí político entre Máximo Ávila Camacho, que es pariente de Manuel Ávila Camacho, que por ahí se dieron los terrenos finalmente en los años 40,
y bueno, se venden los terrenos y en el 58 se construye una de las primeras sucursales del Palacio de Hierro, Ajá. que es el que tenemos aquí en la esquina. Con la particularidad de la novedad de esa época serían los estacionamientos en helicoidal, que pues es una de las principales características de la fachada de este palacio, y bueno, era algo completamente nuevo, así como los grandes almacenes, que sí, el Palacio de Hierro es de finales del siglo XIX allá en el centro, pero tener una sucursal era algo completamente nuevo para esta sociedad de los años 50. Exacto. Ya un poquito ir haciendo, poniéndole comercios, ¿no? a las colonias. Así es. Va, aquí vamos a seguir. Muy bien, estamos aquí ahora en el inicio de la zona donde platicamos de la colonia Condesa como tal. Y bueno, quisiera contar un poco acerca del contexto que estábamos platicando. Decíamos que para la Roma eran los palacetes, las villas, toda esta arquitectura clásica o ecléctica en esa época, llena de elementos de arquitectura grecorromana. Y bueno, finalmente llega la Revolución y llega un cambio de paradigma, y no solamente es un cambio a nivel nacional, sino mundial. Recordemos que en los años 10 del siglo XX llega la Primera Guerra Mundial, y es una transformación social muy impresionante, porque de repente, bueno, en el caso mexicano es, ok, ¿cómo hacemos una arquitectura que no nos haga patrocinadores al periodo porfiriano, al periodo afrancesado? Somos una sociedad revolucionaria, somos una sociedad nacionalista hasta cierto punto. Y bueno, aquí tenemos esta arquitectura que se conoce como neocolonial, donde pues el uso de elementos de cantera lo tenemos en las fachadas, las serrerías, los arcos mixtilíneos, el uso de la talavera o finalmente mosaicos o azulejos en la parte superior, los escudos españoles, que es irónico porque en los años 20 de esta década pues comienza una especie de revalorización de la cultura novohispana, y aparte como una aceptación de que somos una sociedad mestiza. Y bueno, esto es parte de la filosofía de Vasconcelos y la Quinta Raza, que lo vemos prácticamente en los edificios arquitectónicos. Y no solamente ocurre en estas casas, sobre todo en el Zócalo vemos estos edificios que tienen 5, 6, 7 niveles, pero realmente son del siglo XX y tienen cara del siglo XVII, siglo XVIII. Y bueno, aquí pues es un ejemplo de una vivienda que bueno, ya es convertida en comercios, pero bueno, lo que les comento, años 20 y pues esta arquitectura, esta fachada de elementos pétreos, elementos que imitan un poco al tezontle, y finalmente la decoración de cantera como si estuviéramos en el siglo XVI, XVII o XVIII de la Nueva España. Muy bien, pues aquí tenemos ya el inicio del Parque España, que parece un poco irónico en el nombre de Parque España porque, ok, nuevamente, estamos en la década de los años 20, empieza una revalorización por la historia novohispana, la cultura novohispana, que somos mestizos, y bueno, los conceptos que Vasconcelos decía que hoy en día son un tanto polémicos. Y bueno, aquí, pues medio escondido en esta parte del Parque España, sin un camino o acceso como tal, tenemos esta placa que conmemora pues prácticamente el centenario de la consumación de la independencia, que tenemos aquí el 21 de septiembre de 1921, fue la placa cuando se colocó, y bueno, se acaba de cumplir esta placa, un centenario. Y aquí tenemos cómo se ve este ahuehuete que se plantó en esos años, cómo tenemos este ahuehuete aquí plantado y el tamaño que es uno de los árboles más grandes de esta parte del parque. Y bueno, una placa que pues ahorita desafortunadamente está un tanto desconocida y desaparecida, pero pues es importante para conocer justamente el inicio de la colonia Hipódromo Condesa, que ahorita en la siguiente parada ya estaremos abordando con mayor detalle. Oye, y bueno, ya después, ¿a ti cómo es que, por ejemplo, estudiando arquitectura, te da también por la historia? Bueno, yo creo que siempre me interesó el tema de historia. De hecho, cuando estaba en la carrera de arquitectura, me gustaba más la parte de teoría, me gustaba más la parte de urbanismo, el conjunto de edificios, lo político incluso. Y entonces, para ser honestos, me fui como del lado de esta parte, y cuando te enseñan arquitectura es casitas y proyectos y cosas nuevas. Y aparte que me empecé a meter como adjunto de historia de la arquitectura. Entonces a partir de ahí me fui desglosando de lo que es la carrera de arquitectura y enfocaba más a lo histórico, a las fachadas, al análisis, a la teoría. Entonces esa fue como que me fui apartando de esto. Claro, claro. Y de ahí, pues bueno, ya es que haces estas visitas y le enseñas a la gente un poquito acerca, sí de arquitectura, o sea, sí porque esta parte técnica que también es, pero también lo conjuntas con la parte histórica, ¿no? Entonces les vas explicando
Bien, ¿tus recorridos como cuánto duran aproximadamente? Los recorridos aproximadamente son 4 horas y media. Vemos entre 4 y 5 kilómetros, es decir, 1 kilómetro cada hora. Suena mucho, pero la verdad es que pasa el tiempo volando y casi siempre son como 30 edificios, es decir, y lo veo como una forma de historia, de cuento, de ok, empezamos en 1900, pasa esto, 1905, llega una crisis, 1908 hay una ley que no es tan conocida y así poco a poco lo vemos abordando como una sucesión de hechos. La historia de la arquitectura lo mismo, es una sucesión de hechos que a veces no se cuentan porque se categorizan más como por estilos de, ok, a partir de tal año es esto y si no es tal año, no lo es. Entonces, no, realmente es una transición, siempre es una evolución en todo y no solo en la arquitectura, en las artes, en las manifestaciones culturales lo vemos también. Sí, claro, hay épocas. Y aquí, pues bueno, ¿cómo le pueden hacer los seguidores para que te puedan contactar o cómo haces cuando ya organizas una salida, una visita y qué es lo que haces? Bueno, casi siempre a inicios de mes o a mediados de mes publico 4 recorridos de lo que se van a hacer dentro del siguiente mes para que haya un poco de rango de tiempos y que se organicen. Pero lo publico tanto en Instagram, tanto en Twitter, de ok, estos son los recorridos de junio, por ejemplo, voy a tener unos este mes a inicios de junio, del Art Deco en el Centro Histórico, otro en el Art Deco aquí en La Condesa y finalmente en 4 de junio sería Funcionalismo y Movimiento Moderno en la Cuauhtémoc. Entonces eso sí, tal cual es llegar, apartar, poner su nombre y listo, nos organizamos para vernos tal día. ¿Tienes como límite para poder tener el control de ellos? Sí, como 25 máximo. Sí, porque si no después ya... Sí, después cuando se hacen grupos masivos se pierde ya no lo sientes personal, lo sientes muy ajeno y es hasta contraproducente. Uno quisiera hasta tener un camioncito y una bocina, pero la masificación también es un problema y es mejor tener un grupo donde se pueda tener esta acogida, este recibimiento de 25 personas, que sería ya bastante, de hecho. Sí, exacto. Pero eso sí, que se vengan bien preparados, con tenis para que puedan tenis, gorro caminar. Agua. Y agua. Y un descanso a medio recorrido para que descansar, desinflarse de tanto calor. Sí. Y ahí ellos van teniendo las preguntas para que tú se las vayas resolviendo. Sí, correcto. ¿No? Y a veces ahí te ayuda Daniel. No, ahí Daniel y yo solo hemos hecho uno colaborativo. Ayer en el Centro Histórico nos fue muy bien y queremos repetirlo porque damos como esta pizca entre los datos duros, pero también aterrizarlos y cada quien da su postura y hasta nos peleamos a veces de que es horrible y Daniel no, es que se tiene que rescatar, pero bueno, siempre son que posturas. También es lo interesante, ¿no? Porque ahí que haya un poquito de debate, y de una retroalimentación y finalmente un aprendizaje mutuo. Exacto, porque nadie tiene la razón, nadie es dueño de la verdad absoluta. Y lo que te gusta a ti puede no gustarle a los demás, ¿no? Así es. ¿No? Entonces ya saben, para que te encuentren en las redes y empiecen a ver cuál es la siguiente visita. Así es. ¿Va? Sigamos recorriendo si es que la lluvia nos permite. Muy bien, estamos ahora sí en el mero corazón del Parque España. Habíamos platicado acerca del Ahuehuete, que conmemoraba un poco la consumación de la independencia, 27 de septiembre. Y también para poder recalcar que este intento de acercarse a España pues era un negocio, pues tal cual, una especie de negociación, una especie de lo sentimos, tantos años que estuvimos en guerra, en revolución, España, pues vamos a volver a tener un lazo fraterno entre México y España. Y bueno, este parque también es conocido pues por su historia. Recordemos que, la colonia Condesa se empieza a trazar en 1902, pero los alrededores del hipódromo. El hipódromo es esta zona del Parque México, la avenida Ámsterdam. Y bueno, aquí donde estamos situados en este punto eran las graderías del hipódromo, pero antes de contar un poco más de las graderías, pues les voy a contar que en 1881 se funda el famoso Jockey Club, el que se juntaba allá en el Salmo de los Azulejos, y este grupo era el grupo más selecto de personas intelectuales, políticos, hacendados, que pues querían vivir la gran vida y las grandes fiestas, y pues una de ellas era las carreras de caballos. Y para eso se funda en 1882 el hipódromo de Peralvillo, el que se encontraba ya en Peralvillo, pero a la gente no le gustaba mucho ir para allá porque estaba polvoso, porque se inundaba, porque no llegaban los trenes hasta allá, y entonces buscan un mecanismo para que se creara un hipódromo en el centro de la ciudad, en el centro burgués de la ciudad, que era la colonia Roma, la colonia Condesa.
Entonces, en 1906 se crea el famoso hipódromo de la Condesa, el que estaría aquí atrás en la avenida Amsterdam, que tenemos esta avenida que imita y se inspira mucho en esta parte de la pista de caballos. No es que sea igual, pero se inspiraban para hacer esta pista, para hacer la calle actual, perdón. Y bueno, esta zona era la herrería, aquí te sentabas para ver la carrera de caballos, pero pues poco a poco se fue transformando esta parte de la ciudad. Pero había una cláusula, decían, cuando se fundó el hipódromo, decían, no puedes construir absolutamente nada en este hipódromo hasta dentro de 20 años después, 1925, 1926. Es entonces que hasta este año se crearía entonces la colonia Hipódromo Condesa. Entonces hay que diferenciar un poco la colonia Condesa y la colonia Hipódromo Condesa. Por eso la Condesa como tal, alrededor de la hipódromo, vemos arquitectura todavía porfiriana, ecléctica, pero el corazón del Parque México, el Hipódromo Condesa, bueno, también es conocido simplemente como Colonia Hipódromo, vemos pues una arquitectura más vanguardista, más funcionalista, mucha arquitectura Art Deco y mucho lenguaje de los años 20 y sobre todo años 30. Muy bien, como estábamos platicando acerca de la historia de la hacienda del hipódromo de la Condesa, les comentaba que tuvieron que pasar más de 20 años para que esta zona se empezara a lotificar y fraccionar. Si estamos hablando ya de una sociedad post-revolucionaria, estamos hablando de los años 20, 1926 es cuando empieza a lotificarse esta parte. Es un proyecto de José Luis Cuevas Pietrasanta. Pietrasanta es un urbanista, arquitecto muy conocido de los años 20. Él también es el responsable de lotificar Chapultepec Heights o Loma de Chapultepec. Y pues el concepto de este arquitecto fue la ciudad jardín, es decir, tener esta parte de camellones, espacios jardinados, y pues áreas que hasta el día de hoy pues son parte de la identidad de esta parte de la colonia Hipódromo. Veamos que a comparación de la Condesa como tal, la colonia Hipódromo está llena de árboles, está llena de vegetación. Y bueno, ¿qué pasa en los años 20? Estábamos platicando que una arquitectura pues era el neocolonial, pero el neocolonial se relega mucho a los edificios de gobierno, como los tenemos alrededor del Zócalo, todos estos edificios de los años 20 y 30, en un Palacio Nacional. Y en los años 20 surge una vanguardia llamada el Art Deco, gracias a una exposición que es la exposición de artes decorativas, donde decían los artistas y arquitectos, ok, tenemos el hierro, pero tenemos el acero, tenemos el cemento, el cristal, el tabique. ¿Cómo hacemos una arquitectura de vanguardia, una arquitectura nueva, que ya no tenga nada de decoración de clásica del siglo XVII, ni la neoclásica, perdón, ni la grecorromana finalmente? Y entonces los artistas en esta exposición en París, en los años 20, del Art Deco, pues crean este famoso estilo que hoy en día es conocido simplemente como Art Deco, antes era artes decorativas. Y bueno, aquí tenemos una de las obras que me gusta de esta parte de la ciudad, hecha por el ingeniero arquitecto Francisco J. Serrano, en 1931, y veamos cómo la casa pues finalmente tiene, como su nombre lo dice, decoración, pero como su nombre también trata de abstraerlo, pues son formas decorativas, de formas abstractas, geometrizar, esto es una flor, hay que geometrizar la flor, hay que abstraer la flor para hacer estas formas y estos elementos. No solamente lo tenemos en el escalonamiento que tenemos en la cochera, también en la entrada principal, y ahorita que nos acerquemos veremos igual la puerta, la luminaria, los elementos de herrería, y pues todo esto que era completamente nuevo para los finales de los años 20, inicio de los 30. Muy bien, ahora ya tenemos un poco más de detalle de estas casas, pues veamos igual estas decoraciones vegetales. Y recordemos también que el Art Deco surge en los años 20, una década de mucho esplendor, también lo llamaban en Estados Unidos y en Europa los locos años 20. Llegó la electricidad a los hogares, se empieza a llenar de la cocina de electrodomésticos, las lámparas, el diseño industrial, incluso lo vemos aquí en la decoración que vemos que se encuentra arriba de la puerta. El elemento de herrería ya no es la típica puerta llena de flores que tienen estos elementos simétricos, sino que es la geometrización, es el uso de las líneas rectas, el zigzagueo, que bueno, la puerta, que incluso aquí dice su placa de quién la construyó, la fundición que la hizo, pues sí tiene algunas florecitas que tiene este ornamento antiguo, este ornamento clásico, pero las líneas geométricas rectas pues es parte de esta geometrización de la arquitectura Art Deco.
¿Qué pasa también en los años 20? Se encuentra la tumba de Tutankamón y ven esta decoración completamente llena de dorado, llena de elementos geometrizados, y entonces los artistas dicen, ok, es muy interesante el arte del pasado, el arte egipcio, y de repente en Europa empiezan a inspirarse mucho en el arte no solamente egipcio, en el japónico, en el oriental, en el de India, en el mogol, el arte africano, el arte de Sudamérica, el arte mexica, el arte maya, el arte prácticamente de las culturas antiguas. Y sí, hoy en día esto sonaría un poco tanto de apropiación cultural como cuando los grandes artistas y textiles o grandes marcas toman ciertos vestidos y los venden como si fuera glamour, pero hace 100 años esta parte de apropiarse o tomar elementos del pasado para inspirarse, abstraerlos y hacer estos elementos, pues era un poco más aceptado. De hecho, estos elementos que se conocen como frisos, los veremos a lo largo de este recorrido en varias casas de Francisco J. Serrano, y bueno, no es nada más que la abstracción de algunas líneas artísticas, algunos tejidos, algunos textiles de algunas culturas indígenas. Pero si uno va a Europa, pues verá mucho arte de Asia, mucho arte de África, pues sí, y bueno, también mucho arte de Egipto, de Mesopotamia, completamente extraído, y bueno, para unas culturas y unas sociedades completamente distintas ya en el siglo XX. Pero pues será parte de este contexto, de este esplendor de esta década. Okay. Estamos ahora en otra casa, ahora sí en Avenida México, donde pues este arquitecto es muy conocido, Juan Segura, uno de los autores del edificio Ermita, y vemos cómo esta arquitectura es muy diferente a la primera que vimos del arquitecto Francisco J. Serrano. Sí, tenemos decoración, tenemos el uso de zigzagueo, un poco la geometrización con el uso de los mosaicos o azulejos, y también el uso de la talavera, pero veamos incluso la luminaria, el uso tal cual de elementos de barro que están en la parte inferior, y bueno, hasta la placa del arquitecto tiene esta decoración. Pero además, si nos elevamos al segundo piso y a la azotea, vemos este torreón que es tan famoso en la arquitectura neocolonial californiana, la que veríamos en Polanco. ¿Y qué pasa? Es una década de mucha transformación, de mucha adaptación. Los arquitectos ven estas formas del Art Deco pues completamente innovadoras, pero los aterrizan a México, y en México teníamos el neocolonial. Entonces Juan Segura, a diferencia de Francisco J. Serrano, fusionan estos dos estilos. Juan Segura pues tiene esto, tiene la línea de lo neocolonial, la línea del barro, la línea de la talavera o el azulejo, los arcos de medio punto, la herrería completamente neocolonial. Pero eso sí, de repente le llega esta idea de, ok, vamos a bocinar la entrada, vamos a meterla un poco, vamos a hacer estos juegos geométricos con el uso de los azulejos, que sí, poco a poco Juan Segura va aprendiendo y va haciendo más sofisticado su lenguaje para evolucionar algo completamente Art Deco, como lo vemos en el edificio Ermita allá en Tacubaya. Ok, pues tenemos aquí a dos casas de la que estábamos originalmente platicando. Otra obra de arquitectura, pues sí, que tiene unas líneas muy neocoloniales, pero cada vez más geometrizado. Vemos la entrada de la casa, ya no tiene este famoso arco de medio puntos, pero poco a poco se geometriza. Incluso el acceso, tenemos el uso de estos mosaicos o estos azulejos de talavera, perdón, pero pues igual la farola, la parte superior ya no tenemos el torreón, tenemos un ejercicio de arquitectura ya completamente o en su mayoría simétrica, algo que la arquitectura Art Deco ya buscaba, una simetría total en sus edificios. Y sí, su acceso, sí, tenemos nuevamente el uso de la talavera, los azulejos, pero poco a poco veremos cómo evoluciona esta arquitectura para llegar a ser un Art Deco muy puro, que pues incluso está a 2 cuadras más allá, otra obra de Serrano, nuevamente para comparar un poco la obra de estos arquitectos neocoloniales de los años 20 y Serrano, que llega ahora sí con una arquitectura completamente deco. Muy bien, pues ahora sí, otra vez 2 casas para acá, vemos ahora una obra de Francisco J. Serrano del 34, y pues tal cual, vean las formas que tenemos aquí en esta casa, el balcón, el uso de unas líneas cada vez más abstractas. Aquí ya no hay decoración de que el arco de medio punto, ya no tenemos el uso de estas herrerías tan garigoleadas, que bueno, es un término muy poco profesional, pero nos ayuda a entender un poco estas líneas del neocolonial. Pero aquí en cambio tenemos el uso de nuevos materiales. Recordemos que estaba la electricidad como algo nuevo, entonces como la electricidad era algo nuevo, la electricidad doméstica, pues era necesario tener luminarias completamente nuevas, con una idea completamente nueva. El uso del mármol, el granito, ya sea el verde, el rosa, el negro, el blanco, y bueno, lo vemos tanto aquí en la decoración de estas jardineras como en su acceso. Y si ahorita nos acercamos en el acceso, veremos nuevamente la luminaria y macetones con este uso de materiales.
Aquí, por ejemplo, ya no tenemos la puerta de arco de medio punto, ya no tenemos esta parte del uso de la talavera, el uso de los mosaicos. El 75, incluso la decoración de la luminaria, pues es más una línea Art Deco, más geometrizada, y ya no tanto como las luminarias que vimos con la obra de Juan Segura y Ricardo Durán. Oye, lo que podemos notar, por ejemplo, que aquí el arquitecto Serrano es el que pues más edificaciones tuvo en la colonia, ¿no? Pero así, por ejemplo, en la colonia Roma, pues fue Pani. Pero era como que el arquitecto de la colonia. No tanto como el arquitecto de la colonia, sino más bien fue el arquitecto que tuvo la oportunidad de tener muy buenos clientes. Por ejemplo, en Polanco, Serrano es el número 1, tiene más de 50 obras, de las cuales 20 ya están destruidas. Boris Alvin es otro arquitecto allá de ingeniero, sobre todo ingeniero arquitecto ambos, que hace gran parte de la obra de Polanco, en este caso estilo internacional y tardomoderno. Y ahora sí que es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de suerte, es una cuestión de, bueno, más que de suerte, de la suerte de tener acceso a cierto tipo de clientes. Por ejemplo, Luis Barragán, cuando llega aquí a México, se establece en la Cuauhtémoc y ahí compra más de 10 lotes, si no me equivoco 19 o 20 lotes. Y no es que sea como el arquitecto favorito de la colonia, sino que pues realmente estos arquitectos hay que pensar que más allá de su visión artística, sentimental, sensible, pues también son gente de negocios y que quieren vivir y que tienen un proyecto de negocios. Entonces Luis Barragán lo que hace es comprar estos lotes para tener dinero y con ese dinero pues crear otros proyectos como el Jardines de Pedregal, ya en los años 40, 50. Sí, él estaba en el sur. Entonces sí, realmente aquí el afortunado pues sí, evidentemente fue Francisco J. Serrano, que pues al estar un poco cerca del contexto de José Luis Cuevas fue como de ok, hay ciertos lotes, hay que comprarlos. Y bueno, Francisco J. Serrano empieza aquí en los años 30 y cuando Polanco se crea en el 38 se va para allá y es por eso que tiene 50 obras por allá con su firma, ahora sí más neocolonial californiano, muy diferente a la de aquí que es completamente Art Deco. Ya. Muy bien, ahora estamos nuevamente en otro otro edificio que no tiene un arquitecto, o al menos no tiene una placa o no se reconoce como tal, aunque tiene la misma línea de Juan Segura y Ricardo Durán. Vemos nuevamente el uso de este acceso de un edificio pues, que intenta ser simétrico, pero además ya no tenemos el acceso del arco de medio punto, sino que está de esta forma hexagonal, con el uso de los azulejos cada vez más sutil, cada vez en menor cantidad. Y si nos subimos, vemos en la cochera estas bolitas, estos círculos que no es nada más que un intento y un juego de esta arquitectura que estaba en boga en esa época, el Art Deco. Y si nos subimos, pues sí, un elemento que nos da esta verticalidad, esta axialidad, que pues también según algunos teóricos se le puede conocer como zigzagueo o arquitectura Art Deco con esta variante del zigzag, que es muy interesante cómo va poco a poco haciendo este quiebre hasta llegar a la azotea. Ok, además de los nuevos materiales, además de los nuevos elementos, los locos años 20, los nuevos aparatos, hay un material que es súper común hoy en día, tan común y tan cotidiano que lo damos de hecho, y es el cemento. El cemento sí ya existe desde antes del siglo XIX, pero se empieza a industrializar en el 20, sobre todo el cemento Portland. Y es entonces que en esa década de los años 20, aquí en México, se crea hasta una revista, la revista Cemento, que su objetivo era nada más publicitar el cemento y decir, ok, ¿qué podemos hacer con el cemento? Y es que aquí la decoración de estos edificios, que por ejemplo, nuevamente vemos una inspiración de una cultura mexicana, una cultura incluso indígena, una cultura, pues que sí, estas decoraciones vegetales son agaves, son magueyes, que pues evocan esta parte de la cultura mexicana, pero la pregunta es, ¿cómo se hace? No es como que trajeran estos cuadritos y los fueran armando ahí. Realmente lo que hacían los arquitectos de esta época eran tener moldes que, ok, al momento de hacer el colado, se pegaba el molde con esta forma de planta, con esta forma vegetal, y pues se creaban estos patrones. Este patrón no lo veremos nada más en este edificio. Chequen muy bien cómo está este agave, cómo tenemos esta simetría del agave, que bueno, un agave o un maguey no lo vemos así, no está completamente simetrizado, pero esto es la arquitectura Art Deco. La arquitectura Art Deco es abstrae lo que veas, conviértelo en un patrón y repítelo. La arquitectura Art Nouveau, que es del siglo XIX, es muy diferente. La arquitectura Art Nouveau es, ok, esta es la planta, vamos a inspirarnos en la planta y hacer las formas orgánicas que no tengan algún patrón o simetría. En el Art Deco, que es el siglo XX, ya distinto. El Art Deco es simetría, es patrones, es ritmo, es repetición. Y esto, aunque suena un poco distante,
pues es uno de los principios del movimiento moderno. Le Corbusier también hacía esta parte de la repetición, los patrones, los ritmos, O'Gorman, Mario Pani, Obregón Santacilia. Todo esto es algo completamente nuevo, y el cemento, como repito, algo tan común hoy en día, pues esa época era la innovación completa, y hacer formas con el concreto pues es algo pues brutal para esa época. Te explotaba la cabeza con la libertad que te puede hacer el concreto. Y justo hay una fuente, la fuente de las bombas, en donde terminaremos la caminata, donde pues veremos nuevamente el uso del concreto. Tenemos otro edificio, el edificio México, nuevamente Francisco J. Serrano, el que vimos allá hace unos cuantos ejemplos. Y bueno, veamos cómo aquí, por ejemplo, vemos nuevamente el zigzagueo, pero ahora en la cornisa, en el voladizo que tenemos aquí, en la marquesina, mejor dicho, la marquesina del acceso, que incluso no es un acceso tan simétrico. Tenemos la decoración de las luminarias, que hoy en día pues son luminarias muy sencillas, pero para esa época era completamente nuevo. El 123, la decoración de la misma puerta, el basamento de granito rosa, de mármol rosa, que a veces puede ser mármol como tal, o puede ser terrazo, pintado con estos granos muy, muy rosados, que ya un experto en cantera se puede dar cuenta que, pues sí, cuando uno tiene la placa de granito o de mármol, tenía mucho dinero, pero cuando te querías algo más barato sería pues terrazo, con una imitación muy cercana a las placas completas. Y bueno, el zigzagueo que les comentaba de la marquesina, y arriba pues tal cual las letras de Edificio México. Y en la parte superior ahorita nos vamos a alejar para ver la azotea, pues una azotea. El Art Deco empieza a utilizar el concepto de las azoteas como un espacio de convivencia. Hoy en día pues este concepto es conocido como roof garden, pero pues es en los años 30. Tuvo que llegar al movimiento moderno y tuvo que llegar al funcionalismo para decir, ok, las azoteas funcionan como cuarto de servicios, no son para espacio de recreación, y es cuando empiezan a quedar un poco en el olvido. Y es hasta inicios del siglo XXI cuando los ahora roof garden empiezan a volver a tomar relevancia, sobre todo en la arquitectura de la Ciudad de México. Muy bien, ahora sí se puede ver de forma más correcta la azotea, lo que les comentaba. No es que el concepto de estas azoteas sean como los de hoy en día del siglo XXI, donde hay camastros, hay alberca, hay sombrillas. No, definitivamente es una sociedad de 1920, y es que además hay que entender de dónde viene este concepto de la azotea, del espacio jardinado, del espacio de convivencia. Recordemos que los primeros ejemplos de la arquitectura de Le Corbusier, de los 5 principios de la arquitectura funcionalista, del movimiento moderno, desde la planta libre, las ventanas horizontales, uno de ellos era la azotea jardín. El espacio que le quitabas al suelo para hacer esta construcción se lo tenías que devolver a la azotea. Entonces, muchos de estos arquitectos que sí, ya tenían un poco la concepción del funcionalismo, de diseñar espacios que fueran eficientes, funcionales, todavía estaban en esta transición de, ok, este edificio debía de tener decoración, este zigzagueo, pero en lógica, en principio, en funcionalidad, ya tenía algunos de los postulados de Le Corbusier. Entonces, en su azotea está este ejemplo. Pero, por ejemplo, si vamos a la del Valle Norte, a la Vertis Narvarte, a la Narvarte Oriente, a la Narvarte Poniente, Letrán Valle también, pues veremos muchos de estos edificios grandes con estas azoteas. Azoteas que casi siempre están remarcadas por un cuadro, por un marco, que tal cual es nada más que la inspiración de Le Corbusier a la mexicana. Son los arquitectos que aprenden tanto de Le Corbusier en estos años 20, 30 y 40, que tal cual replicaban estos principios, no solamente la de planta libre, no solamente la de fachada horizontal, que aquí no es el caso, pero sí se replicaba la de la azotea jardín, que pues en este caso Serrano es una de las pocas obras que tiene esta decoración ya en el remate del edificio. Muy bien, estamos platicando un poco acerca de Le Corbusier, años 20 y sobre todo años 30, cuando la arquitectura de Le Corbusier empieza a implementarse en las escuelas, en las academias. Y bueno, uno de ellos es Luis Barragán. Luis Barragán, recordemos que se titula, su papá le regala un viaje a Europa por 2 años para conocer el sur de España, sobre todo Andalucía, la arquitectura árabe, los jardines de esta parte de Europa. Y ok, esa es la arquitectura que empieza a tomar para su obra en Guadalajara. Hace un segundo viaje donde conoce a Le Corbusier, sus postulados funcionalistas, y es cuando dice, ok, necesito irme a la Ciudad de México para empezar a hacer un poco de esta obra funcionalista, obra que como es vanguardia se va a aceptar de mejor forma. Y bueno, esta es una de sus obras funcionalistas que bueno, pasa al olvido, pasa muy desapercibida por ser una arquitectura del movimiento moderno y no tan relacionada a su arquitectura emocional que vemos por allá muy cerca de Tacubaya por Constituyentes. Y pues finalmente los postulados de Le Corbusier, las ventanas horizontales, nada de decoración, completamente abstracto.
Digamos también que la arquitectura Art Deco es una transición entre este lenguaje clásico, lleno de ornamento, decoración, capiteles, que sí, en la arquitectura Art Deco ya no hay capiteles, ya no hay estas líneas clásicas, ya no hay cornisas, pero sí existe una decoración todavía. El movimiento moderno llega a erradicar esta decoración, llega a ser completamente edificios sobrios, con lo único que existe o lo único que se puede utilizar de ornamento, y aquí lo vemos. Simplemente la decoración, pero más que decoración, el uso de las serrerías en la azotea, nuevamente el uso de la azotea como un espacio de convivencia, un espacio de jardín, y pues esta casa del 36, Francisco J. Serrano, la casa que vimos hace rato era del 34, del 32, es decir, los años 30 en México era una década con mucha riqueza arquitectónica. Tú podías hacer obras neocoloniales, neocolonial californiano, nacionalista, que bueno, es una rama un poco de la arquitectura neocolonial, que hay unas obras interesantes neomayas y neostecas, más en Guadalajara y en Yucatán, funcionalismo, movimiento moderno finalmente y Art Deco. Y bueno, finalmente existe una transición entre el Art Deco y el funcionalismo que se llama racionalismo, es ok. Empezamos a hacer plantas racionales, empezamos a hacer edificios ya con lógica que funcionen al 100% como lo tenemos acá. El edificio rosa es un edificio que, ok, las letras parecen Art Deco, el basamento de granito rosa parece Art Deco, la puerta que veremos más adelante nuevamente parece Art Deco, pero arriba el lenguaje, las grandes ventanas, la horizontalidad de las ventanas, todo esto, pues sí, es una arquitectura ya del movimiento moderno. Entonces, ¿qué es esto? ¿Movimiento moderno o arquitectura Art Deco? Y es esta transición y es lo que comento siempre. La arquitectura no es que a partir de cierto año ya no sea y entonces tiene que ser de la otra. Finalmente es una transición que los arquitectos siempre tienen que aprender para llegar a este punto de, ok, vamos a llegar al purismo o las líneas más puras de tal estilo. Como lo veremos más adelante, veremos otras dos obras de un Art Deco muy puro, que cuando uno está por aquí caminando y las ve dice, esto es completamente Art Deco. Y esto, por ejemplo, con el edificio rosa, sí, es un Art Deco al menos en su decoración en la parte baja, pero en la planta alta ya hay una lógica, ya hay una racionalidad, y entonces podemos llamarlo que incluso que es un edificio racionalista en esta parte de la transición del Art Deco al movimiento moderno. Muy bien, ya no vamos a hablar de Francisco J. Serrano, ni Juan Segura, ni Barragán. Volvamos un poco atrás nuevamente al Art Deco, y como les comentaba, este es uno de los edificios con este Art Deco tan puro y tan, no diría radical, pero sí muy marcado, no solamente por el acceso abocinado, no solamente por el acceso que tiene esta geometrización, no es un arco de medio punto, es prácticamente la geometrización de un arco, las letras, el acceso, la cornisa, el vitroblock es otro de estos nuevos materiales que vemos aquí en la cornisa, y bueno, este edificio de 1931. En la parte superior veremos dos remates, como les comentaba, es esta parte de colar el concreto y por medio de moldes colocar pues estos elementos decorativos que forman parte de la identidad del edificio, la verticalidad, el uso de la simetría que aquí el edificio San Martín lo hace muy bien, y bueno, el arquitecto Ignacio Buenrostro también tiene muy buena técnica. Los accesos de la puerta con estas decoraciones doradas, también al Art Deco le encanta el dorado por este uso del brillo, también el latón dorado, el dorado finalmente, el color plateado también, y bueno, nuevamente las macetas Art Deco forradas de granito rojo, con su basamento negro también. Y del lado izquierdo tenemos un edificio que también fue hecho por la familia Buenrostro, pero por el ingeniero Buenrostro en 1935, y vean cómo igual, es mucho más útil el Art Deco, tiene menos decoración, no tenemos una puerta central como acceso como el edificio San Martín, pero vemos el escalonamiento en la parte superior y finalmente las letras que forman parte de esta identidad tan Art Deco y las macetas y la decoración en la parte baja. Ahorita nos acercaremos para ver un poco más acerca de estos elementos. De hecho, aquí incluso vean la puerta, estos edificios ya fueron pues intervenidos y restaurados para tener un poco más de su brillo original, pero pues como le comentaba, el vitroblock, que hoy en día es un elemento pues no tan querido, era algo completamente nuevo. Y este vitroblock no es tan transparente como los que se venden hoy en día en las tiendas de conveniencia, parecen más fondos de botella, pero bueno, era la técnica de los años 30. El basamento que les comentaba con este granito, la geometrización de los accesos, la geometrización de las lámparas, de las puertas, que bueno, esto de los años 30 a la gente hasta el día de hoy le gusta mucho, porque es parte de, ok, son materiales industriales, son materiales hechos en serie, en masa, pero querían darle un pequeño toque decorativo a estos nuevos materiales y a las vanguardias. Es por eso que, ok, tenemos el edificio del Parque o el edificio San Martín,
con estos rasgos tan característicos y el juego con estos materiales que sí pueden ser un poco caros para hasta hoy en día, pero pues era parte de la libertad creativa de esos años. Muy bien, continuando un poco acerca de esta obra arquitectónica del Art Deco más puro y más de las líneas más marcadas de esta época, tenemos al edificio Tehuacán, que es de 1931, y como ustedes pueden ver acá atrás, pues desde el simple acceso tenemos una arquitectura que sí evoca un poco al arco falso maya, este arco que no es un arco de medio punto, sino estas líneas que evocan a muchas utilizadas, por ejemplo, allá en la península de Yucatán, el basamento que tiene estas pequeñas decoraciones laterales, las luminarias, el vitoreo que se encuentra en la marquesina, la decoración que está en la parte baja de la marquesina, que como lo estábamos comentando anteriormente, pues sí evoca un poco los agaves, los magueyes, los girasoles, la vegetación que vemos aquí en México. La marquesina de por sí ya tenemos este zigzagueo y con estos usos de elementos vegetales, flores. La arquitectura Art Deco le gustaba mucho utilizar la naturaleza y en este caso es abstraer estas plantas aplicándolas en esta parte de los edificios. Si nos vemos para arriba del cristal volado, pues veremos nuevamente el uso de los magueyes, el uso de los girasoles, que poco a poco se va escalonando hasta llegar al remate central de un edificio que busca esta verticalidad, esta axialidad y sobre todo pues un poco imitar las líneas de una arquitectura de Manhattan, de Nueva York, que era el uso de los rascacielos. Recordemos que también en esa época llega el edificio Chrysler, el edificio del Empire State, esta verticalidad que vemos aquí, por ejemplo, ok, eso es en Nueva York, aquí en México sería la Nacional, la Lotería Nacional o el edificio El Moro, que pues fue parte de una década de mucha riqueza, no solamente arquitectónica, sino también económica, ya una época post-revolucionaria, una época de un México que se van llenando de instituciones, de un partido revolucionario institucional que empieza a llenar todo de grandes edificios aquí, al menos en la Ciudad de México. Y bueno, el Art Deco empieza a consolidarse en los años 30 y empieza a decaer no solamente en México, sino a nivel mundial, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Llega la Segunda Guerra Mundial y ya no hay posibilidad de hacer estas formas, ya no hay dinero, ya no hay recursos, ya no hay acero para hacer todas estas formas. Y bueno, aquí en México pasa lo mismo. La academia empieza a decir, ok, muy bonito el Art Deco, gracias a años 30 por toda esta decoración tan exuberante y tan rica, pero necesitamos un México que convierta estos edificios y hacer edificios rápidos, hacer edificios sin ornamento, y no solamente porque el gobierno lo diga, sino también los clientes dicen, ok, tengo una casa funcionalista de $1 millón o un edificio Art Deco de 10 millones de pesos. Tú, cliente, ¿cuál te vas a decidir? Pues definitivamente el Art Deco empieza a perder popularidad, ya sea por contextos nacionales e internacionales, pero también por simples y motivos económicos. Muy bien, ya estamos ahora sí que culminando esta parte de la caminata virtual o vía YouTube de esta plática tan interesante. Y bueno, algo que también faltaba por comentar es que aquí en la parte de los años 20, es un poco la visión un tanto nacionalista, es que hay 3 plazas o 3 pequeñas glorietas. Una la glorieta Plaza Iztaccíhuatl, otra la Popocatépetl, y bueno, esta la Popocatépetl donde se encuentra la Fuente de las Bombas, donde aparte de que aquí se encuentran las bombas para extraer agua para consumo, pues tenemos esta fuente muy interesante que, pues, como les comentaba hace rato, la innovación era el concreto. Hacer una fuente, hacer algo escultórico mediante el uso del concreto, pues hoy en día que es algo tan cotidiano y común, para esa época era completamente nuevo. Y como ven, nuevamente el uso de los elementos de azulejos o mayólica finalmente, y finalmente el uso del concreto como algo escultórico decorativo, que pues lamentablemente su mantenimiento no es del todo idóneo, pero nos ayuda a entender un poco también cómo el uso de estos materiales tan nacionales, tan mexicanos, como lo que fue el azulejo o la talavera, pues se empieza a mezclar con líneas internacionales como lo es el Art Deco. No es que el hecho de que ya tenga algo de talavera ya sea neocolonial, sino que lo neocolonial y lo nacionalista llega al Art Deco, y lo vemos en estos edificios. Por eso tenemos el uso de mayólica y azulejos en estas arquitecturas, que sí, dependiendo del arquitecto, Juan Segura le gustaban más estas formas, pero por ejemplo, los arquitectos Buenrostro, que aquí tenemos el edificio Lux, que está del lado derecho, sí, aquí no hay uso de talavera, no hay uso de mayólica, pero sí el uso de las decoraciones, el basamento de granito. Entonces el Art Deco es muy rico, y si nos vemos acá a la derecha, lo que estábamos comentando hace rato, este edificio parece una casa de Polanco, pero tiene la talavera de un edificio neocolonial, pero tiene las formas de una arquitectura Art Deco
y en una de sus azoteas, en uno de sus torreones, perdón, se encuentra unos mascarones indígenas, pues parte de esta visión nacionalista de los años 20, años 30. Entonces, la arquitectura en México en los años 30 era una arquitectura muy rica, muy diversa, y que bueno, dependiendo del cliente, ok, hay clientes conservadores que quieren algo más, pues que ya existe, ya es común, ya es regla, como lo neocolonial o lo ornamentado, o arquitectos y clientes vanguardistas que quieren pues prácticamente algo completamente nuevo, como es el Art Deco, más fino, más puro, como vemos hace rato con los edificios de los arquitectos Buenrostro. Pero todos estos, pues prácticamente con materiales nuevos, cemento, vitrobloc, tabique, herrerías, cancelerías, electricidad, etc. Y pues es muy interesante todo este conjunto de los años 30. Pues bueno, ya acabamos el recorrido, ya terminamos con este. Gracias por este recorrido, que la gente se anime y que otra vez vuelva a dar tus redes para que se acuerden. Bueno, mis redes son ExaArc, tal cual, así todo junto es ExaArc, tal cual. Tanto en Twitter, como en Instagram, como en TikTok. Y bueno, esto solo fue una pequeña probadita de las 4 horas y media que platicamos, sí. Pero pues sí, es muy interesante, ya sea la colonia, ya sea la zona o el estilo o la temática de los recorridos. Siempre se aprende algo nuevo, tanto claro. Yo como quien da el recorrido, siempre hay aportes muy interesantes. Y siempre digo que es importante los aportes que a veces dicen que son como muy poco interesantes o poco importantes, como tal película se hizo aquí, tal persona nació aquí, forman parte de la cultura y forman parte sí. de la historia de una zona. Sí, yo creo que es que todos los lugares tienen su propia historia, pero este es uno de los lugares muy, muy interesantes, ¿no? Que a la gente le gusta venir. Yo de verdad te confieso que aprendí bastante, gracias. Y tú me decías, por ejemplo, hay algunos de tus sitios o de tus casas favoritas, pero ¿cuál es así como que la que más te gusta? No sé, a lo mejor también es como, ¿qué comida te gusta? No, pues dependiendo del día y no sé cómo estés ahora, pero hoy ¿cuál se te hizo así como la casa más bonita? De aquí, de esta parte que caminamos hoy, las de Serrano son mis favoritas, pero bueno, también siempre cambia uno, o sea, de repente sí. Hay ganas de comer cierta cosa, sí. Y las de Buenrostro también me encantan porque son únicas y también es muy poca obra de estos arquitectos, ingenieros, que ya lo vimos hace rato, el edificio San Martín es de mis favoritos, la Fuente de las Bombas, o la primera casa que vimos de Serrano, la azul con blanco, que son de mi lista favorita de aquí, de la zona. Vengan a conocerlas. Y hoy también, pues bueno, también hasta la gente es distinta cuando visitas un día y otro, ¿no? Hoy con lo que nos encontramos, por ejemplo, con esta persona que nos ofreció esta bebida. pero siempre es lo padre de que cada vez que vienes, pues encuentras algo distinto. Uh-huh. Gracias de verdad. Y pues bueno, anímense, vengan. Y yo te comentaba hace rato, qué bueno que gente joven, como tú, millennial ahora, pero que les guste esta parte de la historia y de saber, de conocer. Ahora, por ejemplo, esta nueva arquitectura, ¿qué piensas? Pues la que hay hoy en día. Bueno, la que hoy en día, o sea, así como decía hace 100 años, era la libertad arquitectónica de neocolonial, art deco, funcionalismo, racionalismo, muchos neos. También, pues hoy en día existe una libertad arquitectónica gracias a los materiales, gracias a tantas cosas nuevas que han surgido últimamente, que sí existe el famoso ecobrutalismo, que a veces se me hace muy greenwashing, pero prácticamente es muros completamente llenos de concreto, pero forrados de plantas. También está esa famosa arquitectura introspectiva, que son las cajas de cristal sin ninguna ventana. O finalmente, pues una arquitectura postmoderna o corporativista, las cajas de cristal todavía siguen hoy en día en boga. Y bueno, yo siempre he preferido esta libertad arquitectónica, que exista muchas líneas para hacer arquitectura, que caen en un formulismo y una sola forma de hacer arquitectura. México tiene esta fortuna de que tenemos, sí, muchos proveedores, muchos materiales, muchos elementos, que para mucha gente que cree que vivimos hoy en día en una anarquía arquitectónica, yo creo que no. Más bien es una libertad que llega a ser tanta la libertad que sí, en efecto, llega un poco que no tenemos un camino. Y también como pasa con los géneros musicales, ya no hay como un género musical tan definido. Exacto. Ya de repente encontramos corridos con reggaetón, balada romántica norteña reggaetonera. La arquitectura es lo mismo. Hoy en día ya no hay un género como tal definido, ya no hay un camino como tal. Ajá. Hay muchos, también somos una sociedad muy diversa. Ya hay muchos tipos de clientes, muchos tipos de familia, muchos tipos de personas que requieren diferentes necesidades. Entonces, sí, seguramente en 50 años vamos a poder catalogarlos, vamos a poder decir, ok, hay una tipología que tiene este lenguaje, hay unos edificios que tienen estas características,
Pero ahorita, pues, esta es mi postura. La verdad es que me agrada que exista una libertad arquitectónica, ya dependiendo de los gustos de cada quien, que yo también los tengo muy particulares, pues sí, ya son cuestiones, pues, otro tipo de perspectivas. Ya. Pues gracias, síganlo en las redes. Axiarc. Exarc. Y pregúntenle y díganle, porque también ahí, ya ves que Twitter es de estar platicando. Ajá. ¿No? Algunos que otro hate, pero nunca falta. Sí, siempre ando tuiteando fachadas y a veces hago hilos, pero sí, siempre estamos aquí abiertos a platicar y sacar posturas, que siempre es bueno, el debate siempre es bueno, y exponer ideas y compartir ideas, siempre es algo muy bueno. Claro. No, pues gracias, ¿no? De verdad te agradecemos el tiempo y pues bueno, nosotros nos despedimos y nos vemos hasta el próximo jueves. No se les olviden, Crónicas de Banqueta presenta. Gracias.